Hola Virginia, Hola Raquel, ¿qué tal? bien, muy contenta de que estés aquí con nosotras, que tengas la oportunidad de contarnos un poco tu historia y que tengas la oportunidad de contarnos un poco, pues, cómo la numerología llegó a tu vida y qué hace la numerología en las demás personas, así un poco entrelazada, ¿vale? Así que te voy a hacer la primera pregunta, que es la pregunta que digo yo siempre, que es la más fácil y la más difícil, pero que no quiero que la gente se enrolle con egos y con cosas, porque lo que quiero es que me cuentes un poco tu historia personal, es que quién es Virginia y que nos cuentes un poco, pues eso, tu historia personal, de cómo has llegado a lo que estás haciendo, pues cambios importantes en tu vida y que podamos conocerte un poco. Pues nada, yo feliz de estar aquí y poder contar pues aquello que sirva, esa es mi intención, que lo que diga tenga utilidad. Y pues mi historia es de una historia de búsqueda. Y en el rasca y gana que yo digo, rasca y gana con propósito, llegó la numerología. Pues los números siempre han estado conmigo, eso sí es verdad. Pero han ido adoptando a lo largo del tiempo distintas formas. Primero estudié económicas, que estaba genial, pero luego es verdad que cuando empecé a trabajar no encontraba como eso que estudié, ¿no? en la profesión. Y bueno, pues trabajé en banca muchos años, en riesgos y en control de gestión. Y en ese buscar algo más, pues al final me di cuenta que el algo más lo tenía que buscar en mí. Y en ese proceso de búsqueda de mí, en conocerme, ahí fueron apareciendo distintas técnicas que nunca me llegué a esperar, o sea, nunca pensé que yo acabaría en este mundo, la verdad. Pues llegó la numerología y es que como me hizo clic todo, me hizo un puzzle perfecto y me ayudó tanto a entenderme que dije, jo, pues es que es aquí, ¿no? Y sentí que este era mi camino. Y eso es en resumidas cuentas mi historia con los números, que es una historia Bueno, de pues, amor. pues ya está bien, sí, pero cuéntanos un poco, ¿vale? O sea, has dicho que empezaste, estudiaste económicas y estuviste trabajando en banca, riesgos, y luego viste que eso a lo mejor no era lo que te, ¿no? Lo que te llenaba. Bueno, cuéntanos un poco eso que te hizo cambiar de rumbo, aparte de que la numerología para, o sea, que tenía que ser desde ti, sino que un poco más vamos a profundizar en eso Ah, porque vale. sí, pero ¿sabes qué pasa? Que al final la tónica de todas las mujeres que voy entrevistando es que en algún momento se dan cuenta que lo que están haciendo no es, bueno, te diría que casi todas es, yo he estudiado esto, pero luego me di cuenta que no iba a hacer esto. Mm, Y entonces esa parte me interesa, porque a lo mejor hay gente que está en ese punto de que no tiene claro, que tiene miedo o que tiene cualquier cosa. Y bueno, independientemente que siempre es interesante conocer las transformaciones personales, pero a lo claro. mejor hay alguien que está ahí y nos escucha y dice, hostia, pues esto a mí también me pasa. Igual tampoco pasa nada si tomo una decisión en esto o en otro, y a lo mejor, o no, o dice, oye, no, esto no va conmigo, yo me quedo donde estoy, que estoy Mm. estupendo, y cada uno tiene que tomar sus decisiones. Entonces, si nos explicas ahí un poquito esto. Sí. Bueno, a ver, yo es verdad que estoy contenta con lo que estudié. O sea, al final sí que me di cuenta que todo lo que me ha pasado me ha servido. Que no es que diga, el mundo de la banca, no, me gustaba lo que hacía. Pero es verdad que se me quedaba corto, pero no entendía en qué se me quedaba corto. Ujú. Es que era como yo lo sentí, hubo un momento que yo sentí que me faltaba música en mi vida. Como, Qué y que, bonito. y que es verdad que era un modelo de vida que no me permitía pues tener la vida que yo quiero, que luego me di cuenta con la numerología. Yo necesitaba un modelo donde pudiera sentirme libre, donde pudiera eh, tener mis horarios, conocer gente, sentir que podía seguir avanzando, profundizar. Y eso, pues el modelo en el que estaba no me lo daba. Ya. Y, y bueno, fue un proceso de ir escuchándome y de ir escuchando las señales. O sea, es verdad que siempre he pedido mucho que me llegara información, ¿no? Y cuando estaba muy perdida, yo seguía pidiendo. Y en ese pedir me fueron llegando las personas, la información y también confiar, confiar. Es que, vamos, si no confías, si no tienes esperanza, es que... Y yo siempre tuve esperanza, eso sí que es cierto. Y bueno, procesos, hombre, también es verdad que ha ido unido de procesos personales donde necesitaba, ay, que me emociono y todo, ay, necesitaba sentirme más fuerte, ¿no? Pues sí, o no entendía, o, pues no sé, cuando murió mi abuela, que era tan fundamental para mí, ahí empecé un proceso pues más psicológico, ¿no? Y en esos procesos, que al principio eran más desde la lógica, llegó un momento donde ya fueron procesos más profundos, mm, que entré más en, no sé, es que, ¿cómo decirte?, mi subconsciente, y ahí hay Bueno, mucha pues información. Em,
y gracias a ellos pues llegué ahí. O sea, realmente llegué a la numerología pues en ese proceso de seguir buscando un poco más mm, y en saber que había algo más, que todavía no sabía qué era. Pero yo Ya, sabía que eso que estaba haciendo, aunque me daba en cierta medida todo lo que yo quería, que eso también me generaba frustración porque decía, joder, ¿de qué me puedo quejar? Tengo un buen trabajo, podía vivir bien, pero era lo que digo, me faltaba música y esa música tampoco era, como es algo etéreo, no sabes muy bien cómo explicarlo. ya, Y bueno, pues tenía que ver en el fondo con que no estaba siendo yo, no estaba siendo yo. Y me acuerdo que cuando empecé un proceso muy profundo con una persona que para mí ha sido clave, ese día que estrenaba unos zapatos monísimos que parecían así de princesita con una piedra, cuando iba al trabajo se me despegó toda la suela. Y yo dije, wow, esto significa algo. Y es verdad, es que con esa persona se me movieron todos mis cimientos. Y me acuerdo que me dijo que cuando empiezas un proceso terapéutico, pues que todo lo que comienza antes ya está, ya forma parte de la terapia. ya. Y eso me ayudó, pues eso, a entrar en partes de mí que no había entrado, pues procesos que tienen que ver ya más con entrar en esa parte subconsciente a través, por ejemplo, de regresiones, ¿no? Y bueno, pues ahí fue un proceso, es que no sé si quieres que entre en cómo fue el tema de la No, banca. bueno, lo que quieras, Virginia. Aquí es lo que te apetezca contar. Nosotros estamos aquí escuchando y a mí todo me parece interesante. Así, si te apetece contarlo, cuentas y si no te apetece, no lo cuentas. O sea, esto es libre. Estamos aquí para charlar un rato, aportar a las personas y estar a gusto nosotras. Si te apetece contarlo, lo cuentas. Si dices, oye, esto no, pues hablamos de otra cosa. Libre, Sí, Virginia. pues nada, eso fui como entrando en distintos estadios dentro de lo que es la profesión, ¿no? Porque al principio, Mm, cuando yo buscaba algo más, creía que ese algo más estaba dentro del mundo de la banca. Entonces, ya, pues intenté cuando estaba en riesgos, cada vez entrar en un banco donde hubiera departamentos más potentes y pudiera seguir desarrollándome. Cuando me di cuenta que eso ya no, algo que siempre me ha gustado mucho, que es el extranjero, yo quería vivir en otro sitio. Pues me fui a vivir a México con la entidad en la que trabajaba y eso me encantó. Luego cuando volví a España me sentí como, "Uf, madre mía, ¿y ahora qué?", ¿no? Y en ya. ese ahora qué es cuando empecé este proceso de búsqueda personal. Y luego me enfoqué más en la parte de cooperación internacional. Estudié Ya. eso. O sea que yo No, toqué pero eso muchos es palos. guay. Claro, pero eso le pasa. Yo lo que he ido viendo es que a la gente muchas veces sabes que necesitas algo, pero no siempre sabes el qué a la primera, ¿no? No, Y de hecho, al que vas a llegar, que como decimos, esto nunca se acaba, igual que podemos tomarlo todo como un juego, esto nunca se acaba, pues es un camino que vas haciendo. Y es verdad que hay veces que sientes una inquietud, que necesitas un cambio, pero joder, adivinar el cambio perfecto a la primera, pues igual no es fácil. Ahí es donde podemos entrar, que hay herramientas que nos echan una mano. Pero sí, yo también me cambié de trabajo en su momento porque digo, esto no es lo mío y me fui a más de lo mismo sin darme cuenta, o incluso peor pensando que era lo que yo buscaba, pero eso me ha traído otras cosas que me ha llevado al mundo en el que estoy ahora. Y eso no quiere decir que no lo rechacemos, pero sí que es cierto que a veces sentimos una inquietud de cambio, hacemos un cambio y a lo mejor pues después de 2 años decimos, hostia, este era cambio, pero no sé si eso es lo que estaba buscando. Pues oye, pues otro, ¿no? sí, Y ya está hasta que te vas enfocando porque no siempre es sencillo tener clarísimo lo que queremos. O sea, eso, bueno, no sé, igual hay alguien que sí, o tienes que pasar por eso para llegar donde vas a llegar al final, ¿no? Que probablemente es en lo que podemos estar de acuerdo. sí. Hombre, desde luego que cuando has llegado ya lo sientes, ya estás, Ya. ya sientes, es que lo sientes en el corazón Mm. y no querrías estar en otro lugar. O sea, aunque tome otras formas, porque hombre, yo con la numerología espero que cada vez la utilice y de distintos tipos de soluciones, y además si no me aburriría mucho. Ya, claro. Pero ya sé que ese es mi camino y no viene de Mm. la mente, viene del corazón y me siento en calma. No, Ya, no, no tengo esa sensación como antes de esto no es, me de falta. incomodidad.
sea que sí que yo creo que llega un momento que, en el que esa búsqueda, pues al final, quien busca encuentra. Total, Pero hay total, que desde buscar. luego. Lo que si no buscas no encuentras, eso es la realidad. O sea, si buscando vas a llegar al punto, nunca lo sabremos, pero que si no buscas no vas a encontrar, a lo llegar, eso sí que lo tenemos claro. Eso es Sí. como cuando hablamos del tema de manifestación, que yo siempre digo, mira, yo no sé si se manifiesta o no se manifiesta, pero lo que sí está claro es que si no te lo imaginas, ahí no llegas. O sea, eso es una realidad absoluta. Luego podremos llegar o no, o será lo que sea, o tendremos más herramientas o menos, o pondremos más conciencia o más energía, como le quieras llamar. Pero es cierto que si no llega a pasar por tu cabeza, eso no llegará a tu vida. Y eso es una cosa que creo que nadie pone en cuestión. Y aquí es un poco lo mismo, ¿no? Si buscamos, pues igual lo encontramos, pero si no buscamos, seguro que lo encontramos. Así que, ¿no? La búsqueda como, bueno, pues también como un tipo de forma de vida, ¿no? Yo para mí siempre digo que la gratitud es una forma de vida, pero la búsqueda también. Sí que es cierto que una vez estás más en calma, lo que dices tú, ¿no? Esa sensación que yo siempre digo, ¿no? Una cosa es cuando tienes aquí y otra cosa es cuando tienes aquí. Que Mm, encarnas las cosas o las sientes y dices, hostia, esto sí. sí. Pero bueno, yo no sé si lo he encontrado, todavía el sitio. Pero, pero bueno, te vas sintiendo más, bueno, pues más a gusto, ¿no? Quizás en el papel que hemos venido a estar. Eso sí que puede Sí. ser que nos vaya pasando. Sí, luego también, pues, hace, claro, mirando hacia atrás te das cuenta, como decíamos, ¿no? Que todo ha tenido una utilidad, ha servido para algo. Total, Entonces, nada está total. mal. Nada, está mal. Todo al final es perfecto y tiene su para qué. Sí, fíjate que yo en eso que dices, nada está mal, todo tiene su para qué, ¿no? Que hay veces que hay gente que puede ser más o menos crítica. Es una corriente, o sea, es una cosa que hay muchas maneras de mirarlo, ¿no? Porque a veces dices, no, todo es perfecto, con una mierda es perfecto, ¿cómo puede ser que esto sea perfecto? Bueno, es perfecto, pues es lo que hay, con lo cual es perfecto porque es lo que te ha tocado vivir. Pero a mí una cosa que me gusta hacer mucho y, bueno, en el círculo lo hacemos con las mujeres que acompañamos es todo eso que muchas veces, pues eso, rechazamos, ¿no? Pues esas creencias que tan limitantes tenemos, es que todo eso nos ha traído algo bueno. Y cuando eres capaz de reconocer que te ha traído algo bueno, aunque decidas soltarlo, como yo digo yo, vamos a hacer un mericondo con las creencias, es mucho más fácil realmente agradecerlo porque sabes ver que sí, que tiene cosas malas, que tiene unos patrones subconscientes que no quieres vivir así, pero que eso te ha permitido cosas que si no, no las hubieras conseguido. Es mucho más fácil esa transformación. Entonces, el hecho de, joder, ¿y esto para qué me ha servido? Pues bueno, a veces no sabes para qué te ha servido, pero sí que es cierto que si no pasaras por eso no serías la persona que eres ahora. Y siempre tienes algo que agradecer siendo la persona que eres ahora. Sí. Y eso lo puedes ver de distintas formas, por distintos enfoques o distintas. Y eso es a mí lo que me gusta, ¿no? Cuando por distintos sitios llegas al final a la misma conclusión de que, bueno, pues que esas cosas molan, ¿no? Sí. Y además, pues que en cada momento estás en lo que puedes sostener. Total, Porque al final el exterior todo el rato está mostrando tu identidad. Entonces, pues total. si tu identidad está vibrando ahí, pues ya no sé, es perfecto, ¿no? Sí, y Y todo lo que luego, por puedas. otro lado, que es una rayadura, lo que es así, claro, desde el presente creamos nuestra realidad y reescribe toda la historia. O sea que este presente Total, está reescribiendo nuestro pasado. O sea que mi total. yo de cuando estaba en el banco ahora también se está alimentando de esto y quién Total, sabe, ¿no? Lo que traerá de total. nuevo este presente. Sí, pero ya si no queremos complicarnos en cosas más así, yo siempre digo Sí. solo te hace falta que tengas una conversación con tus padres de algo que recuerdas cuando tú eras niña. Si tienes la Mm. fortuna de poder tenerla con tus padres. Lo que te cuenten tus padres, de lo que tú te acuerdas, son dos cosas, bueno, a veces coincidirán porque tú te acuerdas de lo que te han contado tus padres. Pero si no es así, es difícil que coincida esa historia. Entonces dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Esto o esto? Pues claro, pues depende de cómo lo estás viendo. Incluso cuando tienes la conversación con tus padres de esas cosas, tú ves eso de otra forma y te sitúas ahora también diferente. Y eso es una cosa que he comprobado mucho, que cuando... Y me he dado cuenta sobre todo con mis hijos. Con alguna cosa que ellos cuentan y dices, hostia, no, si esto o sea, yo no dije eso o no fue así. ¿Qué pasó de verdad? Pues claro, yo tengo mi parte, ella tiene su parte, ¿no? Y pero cuando ves su parte, yo pienso ya en eso de otra forma diferente. Mm. Y a mí eso también me ayuda a veces pues, a hacer las paces con cosas de estas que dices, joder, pero es que claro, es que al final hay que entender que la misma conversación, cuando terminemos esta charla, Virginia contará una cosa y yo contaré otra. Y es porque cada uno sostenemos la realidad que tenemos en Sí, este momento. Y como esta cosa que es muy evidente pasa con todo. Porque hay una cosa que has dicho que cada uno sostiene lo que puede sostener. Y eso lo hilo mucho, una cosa que hablamos con Laura, que la entrevisté también,
con las prisas que tendemos a tener ahora en este mundo tan hiperconectado, de tanta información, de tanta cosa que siempre nos parece que llegamos tarde a todas partes. ¿No? ¿Tú qué opinas de todo esto, Virginia? Pues que nos falta tierra, que está muy de moda y porque también es lo que se potencia la mente y todo lo que va del cuello para arriba, pero poco del corazón hacia abajo. Y del corazón hacia abajo, pues si no está lo básico, no está todo lo demás. Entonces, a veces queremos ser dioses sin aceptar nuestra parte animal humana. Ya. Y esto yo la primera, ¿eh? Fíjate que me daba cuenta, bueno, con esto de la sombra, ¿no? Que Mm. vemos en la numerología, que cada uno rechaza una parte y yo rechazo lo que es la tierra. Pues es lo que, bueno, voy a cambiar mis palabras, era la tendencia. Vale. Y, y claro, el rechazar ese elemento hace que rechaces lo básico, lo que se considera superficial. Y iba a unas clases que eran de danza africana y no les estaba dando la importancia que tenían, porque gracias a esa clase, claro, yo estaba conectando con la tierra. Y si no conectas con la tierra, con los chakras inferiores, cómo vas a poder bajar a tierra todo eso que tienes en la mente? Ya. Y lo hilo con lo que decíamos, ¿no? De estar muy, pues con muchas prisas y eso te lleva a estar muy en el automático. Y es porque al final te falta presencia y en esa presencia no solamente es estar conectada con tu ser, es también habitar la estructura que eres y plantarte en el suelo como si fueras un árbol o una Sí. florecita. Sí, ¿no? La parte de enraizarse en el fondo, ¿no? Sí, Esa parte de enraizarte y sí, de que al final estamos en este mundo y en este mundo tenemos que vivir. Y sí. te diría que también con las normas en las que estamos Ujú. y no Claro, aceptar eso y pensar otras cosas, pues es realmente el desapegarnos de lo que estamos haciendo y de las herramientas que tenemos al final como personas, ¿no? Que es sí. lo que estamos en este punto. Bueno, nos dices un montón de cosas que pasan ahí en la conversación y hay cosas que me gustaría hablar, pero como estamos más o menos a mitad del tiempo, te voy a hacer esas preguntas que le hago a todo el mundo y que nos dan un poco de información de qué mujer es Virginia, ¿vale? La primera es muy sencilla o muy difícil, pero te diría del 1 al 10, ¿cuán cerca estás de la vida que deseas? Wow. Wow. Pues cuán cerca estoy. Ya estoy. Sí, ya estás. Y es algo que sí, pero me he dado cuenta, además, ya estoy, pero esa parte mía exigente y que tiene también mucho que ver con ese querer algo más, ese deseo, a veces me hace ver la separación, ¿no? En vez de estar en el presente y ver que ya estoy, estoy como todo el rato creando, como si siempre tuviera que dar un paso más y no, ya estoy. Que, que quiero que esta vida que tengo se modifique y siga avanzando, sí, pero ya tengo las bases de la vida que deseo. ¿Que quiero Pues mira, otros más ingredientes? Pues sí. esto es súper interesante porque yo lo cuento con el balcón de mi casa y que veo amanecer todos los días. Desde mi casa, yo veo amanecer todos los días del año y no me di cuenta hasta hace un año. Y llevo viviendo 20 años en este piso. Entonces, me puede parecer todo lo que me falta, porque nos enfocamos a veces en todo lo que nos falta y nos perdemos todo lo que tenemos. Y este es un gran ejemplo. Pero otro día hablando con Celia, una amiga mía que vive en Madrid, que había vuelto de Barcelona después del follón este del accidente de Adamuz y todo esto, que los trenes van tan mal, y decía, jo, es que claro, yo ahora llego a casa después del AVE, el cercanías, dice, y veía a la gente que está en ese cercanías, que todos los días tiene que estar 1 hora y pico en el tren para ir a trabajar que no sabes realmente. Y yo al final, me pueden faltar o no muchas cosas, pero yo he elegido una vida que eso no lo necesito porque pues tengo mi trabajo, trabajo desde casa, a veces viajo, lo que sea. Y hostia, entonces es lo que dices, porque yo lo digo mucho, dice, "Sí, seguro que estás mucho más cerca de la vida que quieres de lo que te crees. Lo que pasa es que tendemos a enfocarnos en lo que no tenemos en lugar de enfocarnos en lo que ya tenemos, ¿no? Y tú lo dices más en esto es lo que hay, es la vida que deseo porque es en la que estoy, que quiero cambiar cosas, por supuesto. Bueno, pues ya está. Pero sí que creo que el estar en el presente y apreciar lo que tenemos es lo que nos hace sentir mucho más cerca de esa vida que deseamos, porque objetivamente, si tú ahora dices, voy a hacer mi vida perfecta, ¿no? Vamos a hacer un juego y tú escribas tu día perfecto,
es probable que objetivamente tengas el 70% de ese día perfecto, Sí, pero te enfocas en el puñetero 30% que no tienes. sí, Que no sí. está mal enfocarse en tener objetivos, lo que sea, pero no por eso dejes de ver que tienes un 70 y la Sí. parte afortunada que te hace vivir de otra forma y de estar en este mundo de otra manera. Mm. Venga, seguimos. Del 1 al 10, ¿cuánto te permites disfrutar sin culpa? Uy, eso me cuesta. Siempre hay algo que Eso le me cuesta a todo el cuesta. mundo. No a Te todo el mundo, cuesta. no. Bueno, no, pero no le costará esto, pero le costará otra cosa. Sí. A todo el Hombre, mundo hay algo que le cuesta. ya, ya, todo el mundo ya lo que le cuesta. Y eso es algo que estoy modificando. Más que disfrutar en el momento, luego me siento culpable. Es Eh, el día después. Bueno, ya, pero es lo mismo, sí, claro. En el momento me lo estoy pasando de puta madre, pero luego digo, mierda, he hecho esto y ni lo otro. Eso no es Eh, disfrutar con, estar sí, con sí, sí, culpa, sí. porque en el No, momento sí, no, sí. pero No sé, pues si tengo que poner un número, pues hombre, un 6 y bueno, tengo que darle bueno, ahí está más, bien. Bueno, más alegría. venga, que esta te va a venir bien. ¿Cuánto confías del 1 al 10 en la vida cuando no entiendes el porqué? O eso un 10. Ya ves, por Eso eso sabía que sí, esto te iba a eso venir bien. sí. Eso Y hay ya lo gente, entrego. y hay gente que no confía nada, o sea, que le cuesta muchísimo. O sea, que por eso te digo que ahí cada uno tiene Sí. lo suyo. ¿Montaña o mar? Mar, mar, mar. Mar, mar, mar. Mar, mar, mar. Plani- ¿Planificar o fluir? Fluir. Venga, ¿qué palabra dirías que define tu momento de vida actual, Virginia? Transformación. Transformación. Bien. Y Mira, ahora ya un son pequeño las... hábito que tengas, algo que hagas todos los días, o no todos los días, de vez en cuando, que pueda alguien decir, qué guay esto que hace Virginia, que le va bien, yo también, a mí también me puede venir bien. No de verdad sea una gran cosa, ¿eh? O sea, Sí, cualquier cosa. todos los días hago lo que he dicho, lo de enraizarme, porque me he dado cuenta de lo importante que es tener la conciencia de ello. Y todos los días creo un vórtice. Un vórtice es un contenedor energético que es como preparar el escenario o el ambiente para aquello que vas a hacer, ponerle la intención. Por ejemplo, ahora Claro. cuando nos hemos reunido nosotras, yo antes he hecho el vórtice, el contenedor, la casita que Bueno, pues energética. ahora cuéntanos esto, la casita energética, ¿cómo la haces? ¿Qué has hecho? Bueno, primero siempre antes de un vórtice y antes de cualquier cosa, raíces, ¿no? Y el vórtice, pues yo lo que hago es que solicito a mi yo superior, sí, Espera, antes del vórtice, dices, lo primero raíces, y esto sí, tú lo puedes tener muy claro, pero alguien que no está escuchando ah, decir, ¿qué vale, dice esta sí, mujer? O ya, sea, ya, ¿qué me está contando de raíces? Vamos a ver, sí, sí, ¿qué sí. hace Virginia? Se enraiza. ¿Cómo se enraiza Virginia? ¿Cómo me enraizo? Pues lo que hago es que pongo la intención, visualizo como si salen unas raíces desde lo que es mi perineo hacia el núcleo de la tierra. Y cuando ya tengo esa sensación, digo, me conecto. Y después hago lo mismo desde la planta de los pies. Tiene que quedar como un triángulo abajo, en el núcleo de la tierra. Lo visualizas y tú dices, ahí me conecto. Y, y bueno, también lo que hago, pero esto lo hago por la mañana, es que pido a la Madre Tierra que a través de esas raíces, primeramente suba su energía y limpie mi campo físico y energético, y luego que me llene de energía. Esto lo hago por las mañanas. Y luego, antes de crear este vórtice o este contenedor energético, pues simplemente pongo la intención, bajo raíces y ya está, porque Vale. ya es como que está el Ya lo has músculo hecho por la trabajado. mañana. Vale, Sí, o sea, tú cada mañana te conectas, como nos has dicho que te enraizas, te conectas con la tierra. Y lo que pasa es que como tú ya te has conectado, en ese momento dices, sientes que te enraizas y ya luego generas el vórtice o el sí, contenedor energético sí, para el día, para lo que vas a hacer o para la acción en concreto. Venga, eso. cuéntanos entonces, ¿cómo has generado este vórtice antes de esta entrevista tan chula que estamos haciendo? Pues nada, digo, solicito crear un vórtice, se lo pido a mi yo superior y luego digo, por ejemplo, invito al yo superior de Raquel, pues para que estemos juntas en este vórtice con el propósito, sin que siempre pongo un propósito, pues Qué con el guay. propósito de que la charla que vamos a dar, pues que la comunicación sea no desde el ego, sino desde nuestros yo superiores y que la información sea canalizada desde mi yo superior, que yo sea un canal para aportar la información pues que todos necesitamos para nuestro bien mayor. Y luego digo, y que este vórtice se cierre cuando la charla haya concluido. Acabamos. Y ya Perfecto. está. Es Pues al ponerle la final es, intención. claro, al final lo que tú haces es intencionar Sí, pidiendo una canalización desde tu yo superior. sí, Que eso para alguien que a lo mejor lo vea diferente, con poner intención en lo que vas a hacer, ya tienes sí, ese mismo canal. Quiero decir, al sí, final nos escuchan todo tipo de personas y hay personas que eso no lo pueden ver diferente. Pero yo sí que creo que todo esto lo podemos aterrizar como mucho más sencillo. No es lo mismo hacer
una charla conmigo que vamos a grabar y compartir con otras personas como una cosa más que me siento y la hago, a perder un minuto antes y poner intención en para qué estoy haciendo esto, ¿no? Porque al Sí, final todo esto lo estamos haciendo para algo y si yo pongo intención, es más fácil que esa cosa salga con esa intención que si no la pongo. Y eso lo podemos, lo que te digo, pues habrá gente que dirá, esta Virginia que nos dice de aquí vórtices energéticos y lo mm, vea, que todo el mundo tiene su camino para sus cosas, sí, pero sí que el hecho de conectarnos con tierra y intencionar las cosas que vamos haciendo puede cambiar nuestro día a día. Porque simplemente puedes hacer mindfulness, pero no es nada más que estar presente en lo que estás haciendo y ponerle una intención. Entonces da igual la herramienta, yo eso es lo que digo, que es que da igual la herramienta que utilices. Cada uno sí, utilizará su herramienta con la que se sienta bien, con la que se sienta conectado, pero al final hay unos patrones comunes que ahí es donde hemos de ver un poco la magia, ¿no? De utiliza lo que a ti te funcione o con lo que te sientes cómodo, pero date cuenta que hay ciertos patrones de cosas que tienen resultados en tu vida, pues como puede ser intencionar las cosas. Yo cuando hago algo bueno, pues cuando hacemos un retiro de día o un retiro de 3 días, pues lo primero que hago es con qué intención vienes, no con qué expectativas que se lo pones fuera, sino tú qué estás intencionando, porque si vas a estar 3 días haciendo algo, pues con alguna intención tendrás que hacerlo, o no, mm, porque hay mucha gente que hace mil cosas en la vida sin ningún tipo de intención, pero eso bueno, pues nos pierde un poco, ¿no? Por el camino. sí. Sí, es dirigir tu energía y bueno, lo puedes llamar vórtice o burbuja o contenedor o como tú quieras. Pues Pero eso. es no, es hacer las cosas con propósito al final. Total, total, total. Mm, Y estar haciendo lo que estás haciendo, porque como tiene un propósito es mucho más fácil concentrarte en lo que estás haciendo. mm, O sea, yo también creo que, por eso digo que al final hay muchas cosas que parecen como súper complicadas y mm. son como mucho más sencillas, Sí, ¿no? sí. Bueno, Virginia, yo siempre digo que yo puedo contar para qué me sirvió a mí la numerología y te pediría tú que tratas con personas a las que acompañas, a las que enseñas numerología, que a mí me enseñaste numerología. Pero también me acompañas cuando digo, va Virginia, una sesión y así no lo Mm. tengo que hacer yo. ¿Qué transformaciones ves en las personas que llaman a la puerta de Virginia para empezar a utilizar la numerología como, bueno, como herramienta, ¿no? Para el autoconocimiento y desde ahí tomar decisiones? Bueno, pues lo que veo es seguridad y claridad. Y como darse el permiso de hacer aquello que a veces no lo tenían como eso, bajado a tierra. Veo mucho enfoque, veo ideas claras. Es como sé que es este camino y ya no me engaño, no me escondo, no me pierdo, ¿no? Y por otro lado, lo que veo es una mayor conexión con el propósito, pero el Ya, propósito entendido a todos los niveles, o sea, una mayor conexión con eso que te estimula, con tu deseo, con lo que quieres y, y que te dé una mayor fuerza para poder avanzar en la vida, ¿no? También veo transformación en cuanto a desde dónde te posicionas, si te posicionas desde la víctima o desde un lugar más empoderado, que tendemos a poner todo el foco fuera, ¿no? Damos siempre el poder al exterior. Y yo lo que veo con la numerología es que no es que te das cuenta del poder creador que tenemos y que bueno, te puedes confundir, pero te confundes tú y con las mismas también lo puedes cambiar tú. Y eso es muy chulo. sí, bueno, Mm, yo creo lo que te digo, al final da igual de dónde nos vengan o qué herramienta podamos utilizar, pero has dicho cosas que yo también digo mucho, ¿no? El hecho de responsabilizarnos de las decisiones que tomamos y dejar de mirar fuera y ser conscientes que nosotros tenemos ese poder de elegir que muchas veces nos olvidamos, porque vivimos en piloto automático, porque no nos escuchamos, porque es más fácil a veces estar en esa rueda que luego nos quejamos, pero tenemos el beneficio de no tener que tomar decisiones. Mientras le mm, estoy echando la culpa a otro, no puedo responsabilizarme de eso y es la vida, es el mundo, es Pedro Sánchez, sí, ¿no? Mientras que cuando dices, no, joder, es que hay gente que también vive en España y paga los mismos impuestos que yo y le va bien, pues igual entonces no es Pedro Sánchez, ¿no? Y como eso que es una cosa así un poco banal, va con todo, ¿no? Cuando empiezas a decir, yo tengo mi parte de responsabilidad en el mundo en el que me ha tocado jugar,
pero cada elección es la que me hace estar mejor o peor y déjate de echar la culpa al gobierno, a tu madre o a tu marido, ¿no? Es tu decisión lo que hagas con todo eso. ¿Y cómo nos ayuda la numerología en eso, Virginia? Pues te ayuda a entender por qué entregas tu poder. Te ayuda a darte cuenta de las reglas de este juego, de que todos queremos algo y que es lícito querer algo, algo en el sentido de tener deseos, objetivos, propósitos, metas, Ujú, mm, y que es necesario, como digo, porque sin eso es que falta el foco, el propósito. Pero la cuestión es claro, ahí está el gran tema, ¿no? Cómo vivir eso sin que te tire por los suelos, sin que te deje hecho una mierda, con perdón. no, sí, perdón, no te preocupes. Y bueno, pues te ayuda a eso, a tener claro dónde está tu foco y a saber de qué manera poder ir hacia ahí y que si te caes, que es normal que te caigas, saber cómo Sí, volver a levantarte, porque no es tanto una cuestión de no voy a volver a fallar o no me va a volver a ya, pasar ciertas cosas. Sí, te va a volver a pasar porque esa es la vida y ese es el juego, pero ujú, te levantas desde otro lugar y sabes mm. cómo levantarte y sabes hacia dónde ir y sabes qué acciones te facilitan el proceso. Entonces yo creo que te ayuda mucho a eso, a saber hacia dónde tienes que ir, qué acciones y cómo levantarte las veces que haga falta. Bueno, y ahora que seguimos con la numerología, una pregunta así un poco que yo sé preguntártelo porque sé algo de numerología, si no, no sabría preguntártelo, pero para que la gente entienda, ¿no? Porque al final también numerología es como el horóscopo, ¿no? ¿Es el horóscopo del periódico o es algo más la astrología, ¿no? Pues la Mm. numerología es la numerología de sumar mi fecha de nacimiento y tengo un 4, que es mi sendero natal, que eso yo lo sé porque he estudiado, o tiene algo más la numerología. Lo digo para la gente que no conozca, ¿no? O sea, ¿qué parte tiene? ¿Qué parte indica lo que nos ha marcado para atrás? ¿Qué parte indica cómo puedo trabajar para adelante? Un poco para que nos cuentes un poco las partes de la numerología y qué tiene que ver, ¿no? La fecha de nacimiento, el nombre, todas estas cosas. Sí, hombre, hay muchos datos numéricos. El más conocido es el que viene de la fecha de nacimiento, el sendero Mm, natal, pero hay muchos. ya, ya. Y para llegar ahí, pues necesitas hacer cálculos que vienen del nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Em, todos los datos que salen, bueno, sí, todos los datos que salen de la secuencia, perdón, del cuadro numerológico es tu historia personal, tu peli, como si fuera tu serie, como digo, de Netflix. Todo lo que has ido transitando. Y ahora se trata de que con toda esa información que tú traes, la utilices para tu mejor bien, que la utilices a tu favor, de eso se trata. Entonces, todos los números al final, pues sí, hablan de tu pasado, pero también de tu presente. Hablan de tu pasado porque es lo que has hecho con ellos, pero tu presente porque ahora con esos números los puedes vivir de otra manera. Entonces, por ejemplo, el año de nacimiento a mí pues me parece algo muy interesante porque te dice aquello que no conseguiste en la vida anterior, lo que no te atreviste Ya. a vivir. O sea, por ejemplo, yo que nací en 1975, hemos de sumar 1975, ¿no? Que son Sí, 10, 12, 3, ¿sí? ¿Lo he hecho bien? cuatro, sí, al Eh, final un cuatro. un 4. Sí, eso es lo que en la vida anterior no viviste y en esta vida, tu ser, en esta o en todas, pero tu ser tiene ahí Ya. un objetivo, ¿no? Pues el 4 que tiene que ver con estructuras, trabajo, seguridad, bases sólidas, ahí va a poner el foco, porque en otros momentos eso no se desarrolló. No se desarrolla. Vale. Y Y bueno, el ser lo entonces, que quiere es experimentar todo. ya, ya. O sea que al final el año de nacimiento nos da una información que Mm, todos los... Pero entonces alguien dirá, ya, claro, todos los que nacisteis el mismo año tenéis esa cosa. Y tú dices, sí, sí. sí, pero hombre, Vale. es que luego hay muchos más números. Claro, Claro eso es lo que interesante, que como hay muchas más cosas, ese mismo 4 puede ser muchas cosas, lo que te da una información que con el resto de las cosas te ayuda a conocer de las cosas y lo que no son. Y eso yo lo digo porque yo conozco a más de una persona que tiene mi misma secuencia cuántica, que la secuencia cuántica, si alguien está interesado, que contacte con Virginia y se lo cuenta, pero no nos vamos a poner aquí lo que es la secuencia cuántica. Y dices, joder, pero nuestras vidas son bastante diferentes. Sí, porque lo vivimos de distinta forma, porque tenemos otra historia por detrás, pero en el fondo sí que es cierto que anhelamos cosas muy parecidas, aunque sean diferentes, es decir, cada uno en su campo, cada uno en su profesión o cada uno con su historia,
pero no es lo único, no vamos a ser idénticos por tener los mismos números, porque todos idénticos, bueno, no sé si eso puede pasar, es imposible que pase No, alguien que no pasa, no, ¿no? no, Es imposible que con los nombres, los no sé qué, eso es como cuando me no. dijeron a mí en una clase en la universidad, en primero de la universidad, que dijo, ¿tú dirías que dos personas en el mundo tienen el mismo número de pelos en la cabeza? No lo sabes, ¿no? Dices, yo qué sé, no, o sí. Bueno, entonces es cuestión de pensar cuántos pelos por centímetro cuadrado caben, cuántas personas hay en el mundo y si la superficie de la cabeza es desorbitante, pues entonces seguro que hay dos personas en el mundo con el mismo número de pelos. Y eso parece una tontería, pero eso es un poco lo mismo, ¿no? Pues no sé si hay a lo mejor la posibilidad de que dos personas tengan todo idéntico, pero es un poco complicado, No, no. Y además, ¿no? en el caso de los pelos, cada pelo de cada persona tiene, Una densidad diferente, ¿no? Es más gordo, más claro, fino. una genética distinta, no, no. Aun teniendo el mismo número, no tiene la No misma sé, claro. historia. Ah, eso es lo mismo. Podemos tener el mismo número de pelos tú y yo, pero yo lo tengo rizado y tú No, lo tienes no, liso, no, por no, no, ejemplo. no, no. Está guay eso, ¿eh? Eso es una Sí, sí, sí. buena, No, 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 no bueno, somos. Además, piensa una cosa, el universo que quiere diversidad, quiere experiencias, total, porque se está nutriendo de información, no quiere repetir. Que eso mm, también nos pasa a nivel individual. Nuestro ser lo que quiere es evolución, variedad. mm, Y el ser humano a qué tiende, a más de lo mismo. a Y repetir, nuestro ser total, quiere otras cosas, cambios. total, total, total. Lo de repetir es una cosa tremenda porque yo además, que yo lo digo siempre, ¿no? Yo este año último he hecho el diplomado de bioneuromoción y Enrique Corbera en eso insiste mucho, ¿no? En el tema de repetir o elegir, porque cuando no te paras y piensas, estás repitiendo constantemente. Bueno, Sí, pero yo eso sí que creo que es parte biológica, ¿no? Gastas sí, menos energía. O sea, eso ¿para qué le es, vamos a dar vueltas? Eso pasa porque gastamos menos energía haciendo siempre lo mismo. Si esto no nos ha matado hasta ahora, el cuerpo piensa, pues síguelo haciendo que no te vas a morir de esto, ¿no? Y gasta menos sí. energía. Tiene que ver con eso, con una sensación de seguridad y con que ya algo que tiene, que es sólido, el ego no quiere destruirlo para volver a comenzar de nuevo porque no quiere pasar por estados de vacío. Ya, ya, sí, claro, lo de siempre. Cuando cambias, cuando cambiar duele menos que quedarte donde estás. Si Mm, no te quedas donde estás, eso es en todo en la vida. sí, Entonces es lo que dices. Si tomar una decisión diferente me duele más que tomar la misma decisión, es muy difícil que yo tome. En el momento en que el quedarme en el mismo sitio me duele, es cuando empiezo a soportar el dolor de tomar otra decisión, ¿no? claro, pero ahí la diferencia está cuando uno tiene claro lo que desea, que ya no esperas a momentos de dolor, porque tienes la motivación de lo que deseas y tienes tal claridad que hace que superes situaciones que si no, por otro lado, no harías. Claro, pero porque el dolor, yo creo que eso en el fondo es porque el dolor es menor, porque sabes que va a haber luego otra cosa. Sí, claro, pero ya no lo vives desde ahí. No, no, yo cuando hablo de dolor es esfuerzo o como lo quieras llamar Mm, o cosas, sí, pero que al sí, final lo que pasa es que cuando tienes cierta información, el miedo al cambio o el no sé qué, todo esto se reduce. Entonces es hombre, más fácil cambiar que quedarte, sí, porque el dolor, llámale dolor no como dolor, tomártelo como dolor físico, no sí, dolor, sino el dolor que el dolor puede ser, yo qué sé, cuando vendemos no sé qué, el dolor es una cosa etérea. O sea, sí. de cambiar es mucho menor y por eso cambias mucho más fácil. Pero eso yo Mm, siempre lo digo, cuando uno ya se ha mudado una vez de casa o de ciudad, es mucho más fácil que se vuelva a mudar, porque ya sabe que no es para tanto. O porque mm, eso, bueno, a ver, si tiene una experiencia traumática, pues no. Pero si una persona se ha ido ya del sitio que ha vivido en dos sitios diferentes, es fácil que vivir en un tercer sitio le sea mucho más sencillo, porque como ya lo ha hecho dos veces, tiene esa información de sí. que no se acaba el mundo. Mientras que si alguien ha vivido siempre en la misma calle que su madre, le va a costar más irse a vivir a Chile. Y ¿Es más así? si tiene apego a la madre. Bueno, total. Si vive en la misma calle, probablemente la tenga, pero eso ya También, también. lo dejamos para otra conversación, que eso da mucho de sí, pero es igual. O sea, aunque no estemos hablando de apegos ni de cosas Sí, sí, complicadas, eso es una sí. cosa que vemos todos. O sea, Sí. tú una vez has hecho rafting, si te ha ido bien, pues te dará menos miedo hacer rafting la siguiente vez, porque ya lo has hecho. Entonces, Mm, pues también el cerebro se acostumbra, tenemos menos miedo, entonces el esfuerzo que te supone hacerlo es mucho menor. Pues eso es lo sí, que nos lleva el libro evolucionando y cuando tenemos como una guía, por decir algo, pues nos da como esa seguridad para tomar las decisiones más fácilmente, ¿no? Si lo queremos, Virginia, aterrizar un sí, poco todo sí, sí, sí. para que la gente pues diga, bueno, pues esto lo entiendo más. Y ya, para terminar, yo sé que a ti también te gusta la astrología y quiero que nos digas, porque la gente a lo mejor la astrología es más conocida que la numerología, que nos Mm. digas un poco cosas que puedan tener en común
la astrología y la numerología para que la gente entienda un poco desde a lo mejor una herramienta que conoce, qué le puedo, bueno, si yo soy, ¿qué me puede aportar esto? O no, o qué, algo así. ¿Me entiendes Mm. lo que te quiero decir, no? Sí, como, a ver, sí, al final son dos herramientas que te van a dar información sobre ti, Perfecto. pero desde distintos ángulos, desde distintos caminos. Entonces, pues desde la astrología, por ejemplo, la luna, que te dice esa tendencia emocional, desde la numerología también lo puedes ver, ¿no? Pues qué partes inconscientes son las que te hacen sentir segura y a las que las utilizas normalmente, pero tienes que ver de qué manera utilizarlas para que no sea al final un impedimento de avance. Ya, Desde la astrología, por ejemplo, no sé, el sol, tu esencia, pues desde la secuencia cuántica, tu identidad. No sería exacto, porque para verlo desde no. la astrología hay que ver más cosas, pero por ejemplo el Mm, deseo de la numerología, que te lo dice muy concreto en el número, dentro de la astrología estaría bastante asociado a Venus, pero claro, hay que ver mucho más ahí, porque no es lo que pasa con la astrología es que tienes que ver, creo que como distintas partes para ir a una conclusión que te da la numerología, que es más concreta. vale, Por ejemplo, desde Quirón de astrología, el sanador herido, pues también tendría que ver con el propósito de la numerología que has venido a hacer y con qué vienes a ayudar. ya, Eh, la casa 12 de astrología, el inconsciente, pues también estaría en la numerología con todo eso que traes en las distintas áreas de tu vida de las casas del inconsciente. del inconsciente. ¿Qué más así? Mm, El nodo Bueno, que al norte fin, y el nodo sur, que son desde la astrología puntos de dirección del alma hacia dónde tiene que ir. También desde la numerología se ve con ese destino que sería el escenario de la vida anterior, lo ya cumplido, y el propósito de la numerología cuántica, que es hacia dónde tienes que ir. ya. Bueno, o sea que al final son dos herramientas que lo que nos ayudan es a conocernos mejor para que a la hora de tomar decisiones podamos tener en cuenta la persona que somos, no para justificarnos, sino para No, 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 apoyarnos. eso no. Que eso, ya, no, 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 pero sabes que es fácil, Sí, ¿no? es fácil caer ahí, sí. Hombre, y también hay que tener cuidado porque hay que utilizar bien la información porque si no te puedes también limitar esa información Ya, y dejar de observar otras perspectivas. claro. Eso es importante porque a veces cuando tenemos más información nos limitamos sin querer porque nos justificamos en todo. Y Mm, eso es un riesgo que cometemos con casi todo, sí. ¿no? O sea, no, es que como eso es así y ya no quiero ver nada más porque eso es así y Mm, te dejas la mitad por el camino. Y ya para sí. terminar, Virginia, una frase. A mí me gusta que todas las personas con las que charlo un ratito me dejen alguna frase que resuma un poco, no tiene que ser suya, puede ser adoptada de quien sea o de lo que sea, pero que resuma, bueno, algo, su forma de estar en el mundo, o que le llame la atención, o que le represente mucho, o que sea un mantra que se repita, tal cual, una frase, ¿no? Porque a veces es más fácil quedarse con una frasecilla que, que con muchas otras cosas y me gusta que alguien pues, nos diga una frase que resuene en su vida por algún motivo. Pues a mí hay una que está conmigo desde hace muchos años y que es el peor de los arrepentimientos es por lo que nunca hiciste. Y esa está también muy presente. Sí. Es la que Pues me ha mira, venido ahora porque es una que no, me pero es que todos acompaña. tenemos frases, es una cosa que no somos conscientes, pero Sí. cuando te preguntas a todo el mundo se le ocurre, nadie me dice, ay, no, no tengo nadie me ha dicho hasta ahora, no, yo no tengo ninguna frase que a todo el mundo le viene alguna frase que en su vida la va adoptando y le ha venido bien. Y yo también me he dado cuenta que esa frase, a veces yo tenía frases antes que ahora las transformo bastante, ¿no? Y por ejemplo, me doy cuenta, que yo había frases que las tenía como, pues eso, el que calla no siempre otorga, simplemente no tiene ganas de discutir, ¿no? Es una frase que a mí me Mm, cambió la vida, simplemente. Y ahora la he transformado en el ¿para qué quieres tener razón?, ¿no? Que es un poco lo mismo pero con otra perspectiva que va evolucionando en la vida con las personas que vamos evolucionando. Pero que todos tenemos esas frases que podemos compartir porque yo a lo mejor a mí esta frase ya no me resuena, pero a otro le hace el clic que me hizo a mí en su momento. Así que sí, si hay que arrepentirse de algo, ¿no, Virginia? Es de hacerlo, no de no hacerlo. exacto. Pues ha sido un placer charlar Lo contigo, que ya mismo. llevamos casi 45 minutos, o sea que es que esto pasa muy rápido, Se me ha pasado volando. volando.
Sí, Ya, sí, siempre pasa que nos quedaríamos más, pero es verdad que al final, si no, bueno, si no otro día, de aquí a un tiempo volvemos a sí, quedar y hablamos de otro tema, o hablamos de sombras, o hablamos de lo que nos apetezca. eso es. Bueno, muchas Pues gracias, Virginia. muchísimas gracias, que me ha gustado mucho estar aquí hablando contigo A mí también. y, y nada, qué feliz. Pues ya Me ha está. subido la energía. Sí. Pues Estaba bien, pero era mejor. perfecto. Entonces, objetivo cumplido. A Sí, ver si a todas las que nos escuchan también les sube la energía. ojalá que así sea. Un besito Ojalá. muy gordo. Otro para ti y Adiós. para todos los que nos escuchan.